Buenas noches, queridos amigos y amigas de la sintonía. En Hechos Ecuador tenemos la posibilidad de expresar libremente un pensamiento, una acción, una opinión, siempre al amparo de la deontología periodística y un respeto y sometimiento absoluto a la verdad, sin que ello signifique que no tengamos nuestra forma de pensar, nuestra ideología, pero levantaremos nuestra voz con la seguridad de que nos sometemos a una total y absoluta crítica y autocrítica. El CAL, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, aprobó por amplia mayoría la solicitud de juicio político en contra del presidente Lasso. Y a partir de aquello corre el término para entregar el expediente a la vista de la Corte Constitucional, encargada por la Constitución a velar por los requisitos formales y con ello dar paso al juicio político solicitado. Hay una serie de especulaciones que pretenden ensombrecer un proceso que es legal, constitucional, advirtiendo por otro lado que le corresponde a la Corte Constitucional velar por los requisitos formales que integran este que es un importante instrumento de control constitucional en la función de control político de la legislatura. No le está dado a la Corte Constitucional hacer un examen de los fundamentos que sustentan el juicio político, con la observación de los requisitos formales. El alto tribunal constitucional habrá cumplido con su tarea. Sin embargo, hemos visto con profunda sorpresa que se ha desatado una campaña que intenta hacer el agua lodo. Por ejemplo, hay juristas que se declaran ellos mismos constitucionalistas doctrinarios que sustentan una tesis peregrina. Cuando yo me someto a la ley y a la Constitución, y en ese sometimiento observo la Carta Magna y el ordenamiento legal, no puede ser que alguien intente ensombrecer esa mi legítima acción, como es el caso de los comentaristas que han proliferado en los medios libres e independientes para difundir, repito, la peregrina tesis de que se pretende, con la aplicación de la Constitución, un golpe de Estado. Se equivocan y se quedan en el pasado. En ese pasado oprobioso de la partidocracia, al mando de aplanadoras que tomaban como rehenes a los gobiernos de turno y sin ninguna responsabilidad violaban el ordenamiento legal, como cuando se sacaron de la chistera la figura de un interino que jamás estuvo en la Constitución. Aquí
El artículo 129, numeral 2 de la Constitución, claramente establece la forma, el procedimiento y la procedibilidad del juicio político al presidente, en el que tendrá la más absoluta garantía del derecho a la defensa y al debido proceso. Pero cuando difunden, repito, esa tesis peregrina, interesada, que no es fruto de la ignorancia, pero sí de protervas intenciones, se difunde este pensamiento tan venido a menos como el golpismo. El golpismo que ha practicado durante toda la historia republicana esa derecha recalcitrante, reaccionaria, que llama democracia a sus intereses, llama democracia a la protección de sus particularidades, llama democracia a elegirse entre ellos y de vez en cuando convocar al pueblo para que le dé el voto. Pero cuando la democracia es ejercida por el pueblo, entonces sí le llaman golpismo. Y esto realmente repugna el más leve análisis. Pero en concomistancia con esta peregrina tesis, se ha desatado una campaña en sobre todo las redes sociales y los medios para posesionar o intentar la posesión de otro empeño. Levantar figuras muy conocidas por sus antecedentes, que jamás se interesaron por los grandes problemas y angustias populares. Ahora sí levantan una plañidera con argumentos como aquel de que recién está menos de 2 años, apenas 22 meses, pobrecito. Es decir, que intentan recurrir a la compasión para que el pueblo se olvide que la desinstitucionalización y la desestabilización es fruto del gobierno en el mal. Y hemos visto que ha proliferado con mucha profusión este argumento de recurrir a tesis sumamente simplistas, a defender posiciones realmente indefendibles y con las voces e imágenes de ciertos personajes que son muy conocidos y no precisamente por haberle servido al país, sino por todo lo contrario, por haberse servido del país. Pero también existen los otros, los chistositos, los que han producido un video con el que se burlan de los más altos valores de los seres humanos. Dicen y proponen todo lo que les viene en gana. Y claro, con la característica propia de la cobardía, endilgan sus dichos a personajes que ridiculizan de una forma realmente reprochable. Y estoy seguro que en el uno y en el otro caso obtienen exactamente el resultado contrario a lo que quieren obtener. La gente está molesta. La gente no puede aceptar que haya un gobierno que no le explique al país todo aquello que ensombrece el panorama nacional, las graves denuncias que están al orden del día, la acción de 2 generales de la Policía Nacional cuyo mayor empeño fue esconder un informe. Aquel informe que era quizá la joya de la corona
Y ahora nos salen con que lo escondieron, lo tapiñaron para no perjudicar al titular del Ejecutivo. ¿Es esa la función de un alto oficial de la Policía Nacional, precisamente encargado de elaborar las investigaciones, los procesos y procedimientos antinarcóticos? Para investigaciones muy serias, con colaboración internacional, y para terminar tapiñando esos informes de investigaciones con tal de no perjudicar a alguien en particular. ¿Será esa una hoja de vida que justifique una carrera que en su culminación se descubre como fatua, ridícula, que empaña el prestigio de la institución? E inclusive, cuando ocurrió aquel nefasto acontecimiento del femicidio de la señora Bernal en la escuela de policía, en la Escuela Superior de Policía, estos personajes, Vargas, Ponce, fueron mencionados. Y por esta razón, el Ejecutivo reaccionó en una forma que consoló a la conciencia herida de un país escandalizado por este hecho de sangre y ordenó la separación inmediata de esos oficiales. Pero para sorpresa y desilusión nacional, eso no ocurrió, porque se valieron, sin duda, de ser depositarios de ese secreto, de ese informe, el León de Troya, para quedarse en el desempeño que deshonró a la institución policial. Y recién ahora fueron dados de baja. Y que no es cierto aquello que repiten voces interesadas y desorientadoras. No tiene nada que ver el establecimiento de responsabilidades administrativas y penales frente al hecho de la solicitud de baja y la resolución mediante decreto ejecutivo. Esos juzgamientos son por cuerda separada. Y se han dicho tantas cosas, tantas barbaridades, con el ánimo de crear confusión, que nos quieren distraer de lo de fondo. Vivimos un estado realmente inestable. Allí está la inestabilidad. Por manera que el legislador constituyente consagró en la Carta Magna un procedimiento que a nadie debe escandalizar ni molestar. Un procedimiento previsto constitucionalmente para enjuiciar, que definitivamente no significa condenar. Enjuiciar es poner a conocimiento, para que, en este caso, los interpelantes y el interpelado puedan ejercer su derecho de exposición de sus diferentes posiciones de cargo y de descargo. Pero no, van por el camino simplista de crear bolas de humo, fantasmas que no existen, golpes de Estado que no pueden jamás justificarse, porque lo que hace la Asamblea es aplicar fielmente lo que manda la Carta Magna. Porque para los interpelantes que constituyen fuerzas diversas de la Asamblea Nacional, hay prueba suficiente
para establecer responsabilidad política. Y repetimos que es distinta a una incriminación de carácter penal. La Asamblea hace un juzgamiento de carácter político. Cuando la confianza ciudadana ha desaparecido frente a quien tiene la obligación de llevar al país por la senda del progreso, de la estabilidad, de los servicios públicos, de un país en marcha. Cuando eso no ocurre, la Constitución prevé que en paz, en democracia, se articulen las instituciones previstas y se establezcan las responsabilidades políticas. A nadie puede escandalizar la aplicación de la Constitución. Lo otro es griterío vocinglero de quienes intentan crear una atmósfera pesada y con distractores que intentan llevar la atención de la ciudadanía a otros escenarios. Creemos, queridos compatriotas, que las situaciones están dadas, las posiciones están a la vista. Hay mediciones de popularidad, de respaldos o de rechazos que muestran a las claras lo que ha ocurrido en el país. Llamar a los resultados de la consulta popular como una estrategia golpista es desconocer la facultad misma que tiene el Ejecutivo para convocar a una consulta, que la hizo en ejercicio de su derecho, y en ese mismo ejercicio los votantes depositamos nuestro voto con nuestra voluntad democrática. De las 8 preguntas, todas fueron negadas. ¿Acaso llaman democracia solo cuando ganan? ¿Cuando imponen? ¿Cuando aprovechan? ¿Cuando niegan el derecho ajeno? ¿Cuando destruyen la estructura de la salud pública, de la educación pública, de la vialidad y sobre todo de la seguridad ciudadana, que hoy estremece de miedo al país? ¿Llaman a eso democracia? Cuando siempre salen ganando. Para nosotros la democracia es el sistema más adecuado para que se exprese la voluntad de la ciudadanía con la más absoluta pluralidad de pensamiento. Hablar de golpismo porque se aplica la Constitución es una actitud perversa de quienes jamás entendieron la esencia de la democracia. Ahí están, dispuestas las bancadas y diciendo lo suyo. Ahí están, con actitudes contradictorias como las que caracterizaron la semana pasada, cuando asistieron a la votación del informe para solicitar un juicio político al presidente y lo aprobaron con 104 votos. Pero casi en forma simultánea, a ese mismo informe que aprobaron con su voluntad le llamaron informe patojo. Habrá que ver cómo se pronuncia, pero la indignación popular es evidente. Y el único cauce que puede controlar esa actitud de la gente de desconfianza, de desesperanza, es precisamente el respeto a las instituciones de la democracia previstas en la Constitución.
Y por favor, no ofendan la lógica ni nuestra inteligencia. La gente no se está yendo por turismo, ni por costumbre, ni por tradición. La gente se va porque se quedó sin futuro, se juega la vida por el peligroso y triste camino de la migración. Somos titulares de una definición que nos deshonra en la prensa internacional como el país de mayor migración. Y por favor, no ofendan la inteligencia de la ciudadanía cuando dicen el despropósito de que eso demuestra que está viniendo la inversión extranjera. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, por favor? Al menos tengan la decencia de respetar el dolor de los ecuatorianos más pobres, los desesperados, que se juegan la vida. Y cuando llegan, si es que llegan, son ellos, los patriotas ignotos, que nunca se olvidan de la familia ni de su patria y nos envían sus generosas remesas mensuales. A diferencia de aquellos que acumulan con gula y con ambición desmedida valores y especies que llevan fuera del país, que depositan en paraísos fiscales y que ponen en riesgo la estabilidad económica, muy precaria de por sí. Y algo que debe preocuparnos, compatriotas, la quiebra de bancos internacionales. En los Estados Unidos ya es un hecho que preocupa a las fuerzas económicas y sociales de la gran potencia. En Europa igual. Debería el oficialismo asegurarse de que aquella reserva de la que tanto pregona y se enorgullece esté a buen recaudo, nuestra Reserva Monetaria Internacional. Esa debería ser una preocupación primerísima de quienes dirigen e integran el frente económico. Por favor, dejen de escandalizar. Aquí no hay ningún golpe. Nuestro pueblo, por esencia, es pacífico. Dejen de estimular morbosamente ese pernicioso sentimiento del odio, de la amargura, del desprecio. No pueden descalificar al 60% de compatriotas porque les conviene a sus intereses particulares. Son ellos los que nos deben explicaciones fundamentales y para eso servirá el juicio político. Esperamos que la Corte Constitucional esté a la altura de su responsabilidad y permita que el Ecuador aplique su institución democrática y aleje toda sombra de duda en cuanto a la vigencia de una democracia que debe ser para todos. El gobierno del pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Esa es la democracia que nosotros entendemos. La otra, la de los pelucones y oligarcas, es una democracia ficticia que solamente la reivindican cuando van a sacar mucha ventaja, solo para ellos. Compatriotas, son días aciagos porque nos dominan pasiones desmedidas, mensajes aturdidos, sesgados,
malintencionados. Hay responsabilidad de quienes pregonan y difunden esa clase de mensajes opacos, dañinos. Y reivindicamos que en vez de golpismo, el Ecuador reivindica en su gran mayoría la vigencia plena de la democracia. Muchas gracias, queridos ciudadanos, hombres y mujeres, por habernos atendido. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces, un abrazo fraternal.